Mi nombre es Óscar Armando Rodríguez. Actualmente estoy cursando el último ciclo de la maestría en estudios culturales, opción literatura por la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Tengo el propósito en esta oportunidad de presentar una propuesta de análisis de la obra Limón Blues de una escritora costarricense, Ana Cristina Rossi, ya que lo tengo acá conmigo. Es la última edición de este libro y que pues refleja la realidad de la población afrodescendiente ubicada en el puerto Limón o la provincia de Limón en Costa Rica a principios del siglo. Esta novela se caracteriza en primer lugar por ser una novela de la posguerra. Si bien es cierto, Costa Rica como país no experimentó de manera directa una situación de guerra civil propiamente dicha, como sí lo experimentaron otros países de Centroamérica, sí podemos tomar en cuenta algunos elementos que son los que caracterizan una situación de posguerra en Costa Rica como tal. En primer lugar, Costa Rica, por su ubicación, soportó o recibió los influjos migratorios de la población que huía de las guerras civiles, en este caso de El Salvador, de Nicaragua, que se ubicaron en varios de sus territorios, y bueno, y a esta altura pues Costa Rica tiene una buena parte de población, principalmente nicaragüense. En segundo lugar, Costa Rica durante la década de los 80, en plenas guerras civiles, tanto en El Salvador como en Nicaragua y en Guatemala, Costa Rica sirvió desde sus fronteras, principalmente la frontera norte con Nicaragua. Costa Rica sirvió dentro de su territorio con el surgimiento de grupos contrarrevolucionarios que se organizaron en su frontera precisamente para atacar en Nicaragua. En segundo lugar, en algunos lugares, bueno, Costa Rica también en pleno desarrollo de las guerras civiles participó activamente en procesos de impulso para la negociación de los conflictos tanto de Nicaragua como de El Salvador, decía, y de Guatemala mismo, impulsando proyectos con sus presidentes. En este caso fueron partícipes de los procesos de paz de Contadora y posteriormente con el de Esquipulas, que por cierto fue el que acompañó todo el proceso de pacificación en la guerra civil salvadoreña. Y facilitó esos procesos de diálogo, sirviendo como escenario para que ahí se encontraran las fuerzas en contienda. Ana Cristina Rossi, que es costarricense, la autora del libro al que estoy haciendo mención, pues nació el 25 de diciembre del año 1952. Ella pues nació en la provincia de Limón, entre una zona denominada Turrialba, y desde los 5 años, pues ella vivió allí, hasta los 5 años, y luego pues se trasladó a San José, la capital, en donde inició sus estudios pues en las escuelas anglosajonas de la provincia de San José. En el 65, Ana Cristina, ya con una edad para estudiar secundaria, se incorpora al Colegio San Clero en San José, Costa Rica, y de ahí pues se gradúa en 1970. Entra a tener estudios universitarios en la Universidad de Costa Rica en 1971 y posteriormente en el 73 viaja a Europa. Aquí llama la atención el hecho de que ella se traslada primero para Londres, allí estudia danza, estudia idiomas y luego se traslada para Francia, donde estudia una carrera en epistemología, teorías económicas, lingüísticas, psicoanálisis, etc., ¿no? Hay que tomar en cuenta de que Ana Cristina, ya estando ahí estudiando en Francia, se inclina mucho por la lectura y el estudio de un autor norteamericano, Henry Miller, que es de la generación de escritores, de los escritores malditos, como se les denomina, a Henry Miller. Ella lo estudió a profundidad, pues precisamente Henry Miller escribió sus obras tanto en Francia como en Estados Unidos. Entonces ella lo estudia de manera profunda, y en ellos, pues como sabemos, la literatura de este tipo refleja el lado oscuro de la vida de los escritores pues, de esa época. Bueno, ella ha publicado diferentes obras. La primera que vamos a hacer mención es la María la Noche, que se la publicó en España en 1985, La Loca de Gandoca, que la publicó la editorial Educa, la editorial universitaria centroamericana, en el año 91,
Igualmente, Limón Blues, que es la que estamos haciendo mención, que es publicada en el año 2002, luego en el 2003. Y como continuidad a esta obra, pues está la publicación de Limón Reggae, vea que está publicada en el año 2007. Luego publicó La Romana Indómita, que la publicó la editorial Planeta en el 2016. Y finalmente, pues una que le publicó Alfaguara en la Ciudad de México en el 2019, que se llama Tocar a Diana. Ella ha escrito el cuento, el ensayo, ha tocado diversos temas relacionados a la violencia en Centroamérica, la parte del desarraigo y por supuesto la parte de los cambios de los sistemas económicos en Centroamérica, es decir, su elaboración es bastante amplia en términos de ensayos, cuento y todo. El argumento central de la obra a la que estoy haciendo mención pues trata de la vida de la población afrodescendiente en las zonas bananeras de Costa Rica, que surge precisamente en la zona atlántica donde está la provincia de Limón. Trata sobre el caso de Orlandus Robinson, que es prácticamente el personaje principal de la obra, un personaje que nace en Jamaica y luego se traslada hacia Costa Rica por su familia, sus padres que habían estado viviendo en Limón, ahí lograron obtener una propiedad y a él lo mandan pues a trabajarla y a mandarles el dinero de las ganancias que tengan en ese lugar. Estando allí Orlandus en Limón se ve involucrado en una serie de hechos. Precisamente él llega cuando se están desarrollando una serie de eventos políticos, sociales en la provincia, precisamente en la parte de las huelgas, manifestaciones, que cada vez se van radicalizando más, y él llega pues prácticamente en ese contexto a trabajar sin ninguna militancia de ningún tipo, pero se ve involucrado. La novela trata de son dos ejes los que mueven. Uno es la historia personal de él, su relación amorosa, su familia, etc. Y cómo dentro de ese contexto él logra, digamos, al final tener un contacto con Marcus Garvey, que es un personaje de esa época que lideró todos los movimientos, si se quiere, por la ciudadanía de la población negra que estaba ubicada en ese lugar. Sobre ambos ejes es que se desarrolla toda la obra. Vea, hay un ambiente, si se quiere, caribeño, con la población afrodescendiente allí, ¿vea? Y bueno, y trata de las diferentes luchas sociales en ese marco. La novela puede ser catalogada como una novela histórica, por el hecho de que está bien documentada. Por cierto, Ana Cristina, para trabajar esta novela, se documentó de todos los acontecimientos históricos que sucedieron en esa época, periódicos, documentos oficiales, y a partir de ahí logra convertir esa historia en una novela pues, que es altamente atrayente y adictiva. Una novela de tipo histórico, denuncia la exclusión por razones étnicas. Aquí hay que tomar en cuenta que las luchas de la población afrodescendiente en esa época es por lograr la ciudadanía. Costa Rica está dividido prácticamente en ese tiempo en dos sectores, en dos zonas geográficas grandes, que una es toda la zona del Atlántico y la otra es la del Valle Central. En el Valle Central vive la población blanca y en la zona atlántica pues, la población, en este caso, que son descendientes de afrocaribeños. Es una novela escrita desde la perspectiva del subalterno. Está escrita tomando en cuenta las diferentes voces subalternas étnicas de grupos étnicos que han sido históricamente marginados, históricamente excluidos. Es una novela costumbrista, la literatura costarricense desde el punto de vista de la generación posmoderna. Tiene esta novela las características de tener en este caso un título atrayente, expresivo. Limón Blues trata, pues primero ubica en la provincia de Limón, y blues, pues como bien sabemos, es un estilo de música que surge precisamente de la parte más íntima de los esclavos negros en Estados Unidos, y que lo que hace Ana Cristina Rossi es vincular a esta población afrodescendiente con todas las poblaciones afrodescendientes en América Latina, y que han tenido ese sentimiento íntimo de convertir su sufrimiento, de convertir sus agonías, traduciéndolo en música, en este caso el blues y también el jazz. Hay una intención moralista en el libro. Esto se refleja en la parte del mensaje liberador que da.
el acompañamiento a las luchas sociales de la población afrodescendiente, la forma en cómo se van surgiendo, cómo se van desarrollando y cómo van activando los diferentes movimientos sociales que se arman alrededor de la población afrodescendiente que depende, que vive específicamente en las zonas bananeras. Entonces, desde esta perspectiva hay una crítica nacional permanente, una crítica, si se quiere, económica, una crítica política también a esto. Hay un par de elementos que es importante reflejar, y es que en la parte del costumbrismo, aquí aparece bien reflejado la forma de cómo vive la población afrodescendiente en esas zonas, ¿verdad? Eso es en primer lugar. El género literario, pues es una novela, es muy extensa, muy compleja, con una gran cantidad de personajes. Hay un narrador específico, en la novela se presentan dos tipos en este caso, el narrador omnisciente y el narrador protagonista. Cuando nos referimos al narrador omnisciente, estamos hablando, y para citarlo, por ejemplo, hay una parte donde dice, la voz de Timothy lo había despertado con un susto. Orlandus se asustaba con facilidad y eso lo hacía sentirse incómodo. Es decir, está hablando a través de la voz de Timothy. Entonces estamos hablando de un narrador omnisciente. Y la parte del narrador protagonista, que en este caso, pues cuando dice él de manera directa, permanecí inquieto, planteado, como esclavo en la tierra y con los brazos cruzados. O sea, estamos hablando de un protagonista directo que nos permite expresarse desde la primera persona. Los estilos de narración, es indirecto. Cuando uno, por ejemplo, dice que uno de los presos me dijo que yo estaba ahí por ser anarquista y bolchevique, como Gusmore, que es otro de los personajes que aparece ahí. Estamos hablando de un estilo directo. Y también aparecen otros estilos ya indirectos, de tercera persona y en otro. Luego el registro, hay una serie de elementos que yo quisiera reflejar en este caso. Hay un registro del habla muy interesante, porque si bien es cierto la obra está escrita en español, también se combinan una serie de palabras en inglés, un inglés jamaiquino, que lo utilizan incluso combinado con el español en una especie de lenguaje del negro, lo menciono desde el punto de vista de su lengua, del afrodescendiente que vive en zonas atlánticas de nuestra región y que traen la lengua en inglés de Jamaica y que la combinan con el español. La organización de la obra es una narración que yo la podría definir como perturbada, desde el punto de vista que se amplía enormemente y que hay que llevar el hilo del narrador, porque vuelve a los hechos constantemente, regresa, vuelve, se va, vuelve, etc. Entonces es un tanto perturbador la lectura que hay que llevar. El tema principal, como lo decía al inicio, conocer el origen del negro, su cultura, su identidad, su pasado, pero también desde el negro, desde este personaje, el camino hacia el presente, lleno de angustia, de destrucción, de despojo, de exclusión, de marginación de esta población. Los personajes, en términos generales, el personaje principal que decía es Orlandus Robinson, un hombre procedente de Jamaica, es alto, ágil, es musculoso, pero también así sumamente atractivo porque en alguna medida logra tener mucha atracción por parte de las mujeres, tanto blancas como negras. De hecho, quiero comentar de que Orlandus tiene un romance con la esposa de un ministro que llega de visita ahí, que es blanco, y logra tener un romance, si se quiere, anónimo, y prohibido con la esposa del ministro. Y así hay otros personajes, James, que es el padre, Leonor Fernández, que es una mujer hermosa, que es casada con un político, a la que me refería, y que llega a tener un romance con Orlandus. Y luego pues hay dos personajes dentro de la novela que me gustaría destacar. En primer lugar, el caso de Minor Kidd, que Minor Kidd fue el dueño prácticamente de Costa Rica, o de la mayor parte de Costa Rica. Era el rey sin corona, como lo denominaban, el dueño de la Standard Fruit Company, que fue las compañías transnacionales que explotaron prácticamente no solamente Costa Rica, sino que en Honduras, buena parte de Nicaragua, con la producción de banano en este caso. Y el segundo personaje es Marcus Garvey, que es un hombre
deseoso de liberar a África, ¿verdad? Y que crea una serie de organizaciones de negros con la intención pues, de buscar movilizarlos para lograr liberarlos. Algunas tramas culturales que aparecen en la obra, una de ellas pues la parte de la religiosidad. Es abundante las actividades religiosas que realiza la población afrodescendiente en el lugar, mucho sincretismo, mucha combinación de la religiosidad tanto negra como blanca, que se refleja, digamos, en una serie de fiestas, de actividades patronales, el sincretismo como tal. Una serie de mitos igualmente que se reflejan en la obra, y las leyendas espirituales. Hay una serie de danzas que se dan ahí, que son las que traen desde África, Jamaica, y que llegan hasta esa zona. La identidad afrodescendiente como tal. Hay una cita que quiero mencionar y que es en alguna medida el eje central de la obra, cuando se pregunta el personaje principal en la página 346, dice: la cuestión es, ¿queremos o no ser ciudadanos costarricenses? Para naturalizarnos nos exigen que dejemos de ser como somos y nos pongamos a ser como ellos. Esto lo está diciendo el negro, está diciendo, miren, el kit de la cuestión o la cuestión consiste en que ellos quieren que si nosotros queremos ser ciudadanos costarricenses, tenemos que ser como ellos. Hay memoria histórica, incluso memoria oral, las luchas ancestrales por la identidad de la población afro en la región y cómo lo van transmitiendo de generación en generación, al grado pues que las últimas generaciones luchan precisamente por las ideas que vienen desde sus antepasados. Hay el mundo de las plantaciones, el mundo o la vida cotidiana de estas familias en las plantaciones bananeras, donde a pesar de que les asignan pedazos de tierra para que cultiven su comida, al final pues estas propiedades no son de ellos, todas le pertenecen a la bananera, a las compañías bananeras que son las que han traído el ferrocarril, el telégrafo, etcétera, y que son prácticamente las dueñas no solamente de la tierra, sino que también de ellos mismos. El lenguaje, que es otra de las tramas culturales que se evidencian, que lo mencionaba anteriormente, la novela, si bien es cierto, aborda en español, pero se mezcla con el inglés. Hay una serie de palabras allí que las mencionan los mismos personajes y que ahí va. Hay una serie de espacios que también se desarrolla en la novela. El espacio físico, esta se desarrolla en la provincia de Limón. Precisamente Limón para ese tiempo es una de las ciudades más cultas y más cosmopolita de Costa Rica, incluso al grado de que se decía de que era probable que Limón estaba más desarrollado culturalmente y socialmente que la misma San José. También se desarrolla en otros escenarios como Kingston, Jamaica, y mencionan otros lugares de Estados Unidos, Nueva York, Londres, y hay una mención por ahí bastante lejana de Israel. Hay espacios religiosos, se presentan diversas religiones, entre ellas la católica, la judía. Además existen una serie de actividades religiosas donde se alaban a diferentes seres. Hay una cita por ahí muy interesante que dice que Jesús nos perdone por trabajar días sagrados como en la esclavitud. Lo hacemos por nuestros hijos, por todos los negros del mundo. Entonces son una serie de planteamientos que también están relacionados a la parte de la religión. Hay un espacio económico, hay una división marcada, muy marcada entre los políticos y los gringos, que son en alguna medida los propietarios de la Unique Fruit Company. Ahí aparece este señor Minor Kidd, el rey sin corona, como le denominaban. A él le regalaron prácticamente el gobierno de Costa Rica en ese tiempo, le regaló miles y miles de hectáreas para que sembrara banano a cambio de que él llevara el ferrocarril, por ejemplo. Hay dos niveles económicos, en este caso ellos, los dueños de las plantaciones, y por otro pues los negros que se morían de hambre y trabajaban prácticamente como esclavos. Hay un espacio ético, la parte que se refiere a la discriminación. Cuando decía yo hace un momento que Costa Rica tiene una división muy marcada desde el punto de vista social, la parte del Valle Central, donde están las provincias, donde está la población blanca, y la parte de la zona atlántica, donde está la población negra, eso ya plantea un conflicto ético también en la novela.
y es el hecho de denunciar la discriminación de la población negra por parte de la población del Valle Central. Cuando estamos hablando en el contexto de Costa Rica de principios del siglo XX, o finales del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos hablando de un periodo en el que Costa Rica, como los demás países de la región centroamericana en este caso, asentaron o reafirmaron su identidad como pueblos, como naciones, y en este caso Costa Rica se asentó como una población blanca, ¿vea? Como una población no mezclada, no mestiza, perdón, ¿vea? Sino que se catalogaba como una población estrictamente blanca, originaria de algunas de las regiones de España. Los planos narrativos, que es otro espacio, la obra por un lado nos narra la lucha de los negros, como decíamos, ¿verdad? Por sus derechos, por su trabajo, y la parte, digamos, de algunas de los expresidentes, de los políticos y de los grandes propietarios de la tierra. En términos de la intertextualidad que se refleja en la obra, ¿vea? Quiero mencionar que hay una mención sobre otros libros, otros escritores, como el caso de la Biblia, se menciona también por ahí a Don Quijote de la Mancha, ¿vea? Y en el caso de algunas obras de William Shakespeare, ¿vea? A nivel general, para ir concluyendo, el texto de Ana Cristina es una excelente novela histórica, no solo porque está amplia y exhaustivamente documentada, sino porque abunda en sus páginas no solamente la historia tradicional, con sus personajes y sus eventos, sino que también estamos hablando de la historia social, de la historia cultural, con todos sus procesos, sus conflictos, sus procesos frustrados en algunas ocasiones, y también la forma en cómo Costa Rica socialmente ha ido avanzando. Los personajes principales ya están descritos. Hay una confrontación constante de fuerzas políticas en la región, y podemos decir pues que Ana Cristina logra el propósito de presentarnos una obra, ¿vea? Una obra en la que los costarricenses, como los de habla hispana, pues nos podríamos hacer una idea muy clara de la Costa Rica de principios del siglo XX.